Muy buenos días, el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de sábado. Quisiera compartir con ustedes un breve pensamiento acerca de un asunto que a todos nos parece difícil de aceptar, y me refiero al sufrimiento en esta vida. El sufrimiento a partir del pecado del hombre en el huerto del Edén, pues fue algo que nos ha acompañado y nos acompañará siempre hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor Jesús regrese nuevamente. No podremos separarnos del sufrimiento, no podemos evadir el sufrimiento, pero sí podemos superar en algo el sufrimiento. Pues sería un tema de nunca acabar si nos pusiéramos a analizar desde una perspectiva teológica este asunto y considerar los diferentes tipos de sufrimiento a los cuales pudiéramos estar sometidos en este mundo. Pero de una manera u otra, todos los seres humanos tenemos que enfrentar el sufrimiento. Y dicho sea de paso, pues hay un sufrimiento que es por causa de la misma obra del Señor. El Señor nos deja saber en su palabra que a causa de nuestra fe podemos eventualmente sufrir la persecución, sufrir el martirio incluso. El apóstol Pablo decía a los filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Por lo que hay un sufrimiento inherente a la misma fe que nosotros profesamos. Sin embargo, independientemente de eso, los seres humanos vamos a tener que sufrir por diferentes situaciones en la vida. Cuando nos enfermamos y tenemos que llevar allí esa carga sobre nosotros, siempre enfermedades crónicas que difícilmente son sanadas. Si Dios quiere, pues eventualmente Él nos sana, lógicamente, pero muchas veces tenemos que cargar con este tipo de enfermedades y controlarlas y aguantar, ¿verdad?, la carga de una enfermedad. O puede ser la quiebra económica o la pérdida de cualquier cosa. Esencialmente, la pérdida de los seres amados. Si hay una causa que causa dolor y sufrimiento, es la pérdida de nuestros seres amados. Definitivamente ese es un dolor muy grande que causa un gran sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿deberíamos cargar todo el tiempo de nuestra vida con ese dolor, con ese sufrimiento? Bueno, de eso se trata la fábula de hoy. Es una fábula budista antigua, muy corta, pero muy interesante. Esta fábula habla de una mujer que era viuda y había quedado sola con un hijo al cual ella adoraba. Su hijo era todo para ella, pues había perdido a su esposo y vivía una vida bastante aceptable, diríamos que hasta feliz era, porque había encontrado en su hijo una manera de seguir viviendo, tener ánimo y fuerza, inspiración para la vida. Pero cuenta que un día este hijo de esta mujer se enferma y a causa de la enfermedad el hijo muere. Imagínense, había perdido a su esposo y ahora su hijo, que lo era todo para ella, también muere. Bueno, pues el dolor atravesó el pecho de esta mujer de parte a parte. No podía dejar de sufrir por la pérdida de su hijo, al punto de que fue incapaz de separarse del cuerpo de su hijo. Esta mujer estaba tan desesperada, el dolor era tanto que ella no enterró al hijo, sino que andaba con él hacia todas partes. Donde iba, la gente la miraba con el cadáver de su hijo y se quedaba pues asombrada, no sabrían qué pensar. Y la miraban con mucha lástima, pero también muy extrañada. ¿Cómo es posible
que esta mujer ande por todas partes con el cadáver de su hijo. Decían, definitivamente se ha vuelto loca. Bueno, un día esta mujer se enteró de que un gran maestro del budismo estaba cerca del pueblo donde ella vivía y se dirigió al bosque donde este maestro tenía su cabaña y decidió llevar a su hijo al maestro con la esperanza de que el maestro le devolviera la vida al hijo. Cuando ella llegó a la cabaña y le presentó la situación al maestro, llorando, desesperada, ella le dijo, maestro, por favor, devuélvele la vida a mi hijo. Mi hijo era todo para mí y me ha sido arrebatado. Por favor, devuélvele la vida a mi hijo. El maestro la miró con mucha compasión y le dijo, ok, yo le devolveré la vida a tu hijo, pero tengo una condición. Primero tú vas a ir por todo el pueblo y todos los lugares donde tú puedas y me vas a traer un grano de arroz de la vivienda donde no haya muerto nadie. Y la mujer aceptó la propuesta del sabio. Después que estuvo andando y andando por todos los pueblos y tocando las puertas de todas las casas para buscar ese grano de arroz, para que el maestro le devolviera la vida a su hijo, adivine qué encontró esta mujer en cada una de las casas que visitó. Pues en una alguien le dijo, aquí mi tío murió hace una semana. En la otra, mi padre acaba de morir. Y ya así, de casa en casa, siempre encontró que alguien había muerto en esas familias. Ya de noche, cansada, la mujer volvió al bosque, a la casa del maestro, totalmente vacía, despojada de su carga. Ya no llevaba el cuerpo de su hijo. Y el maestro le preguntó, ¿y tu hijo? ¿Dónde lo dejaste? Ella le dijo, lo enterré junto a mi marido. Ya no existe. Por favor, deja que aprenda de tus enseñanzas. Bueno, definitivamente es una lección que debemos aprender. Todos sabemos que no hay una sola familia donde no haya habido una pérdida. No hay una sola persona que no haya perdido un ser amado, porque es algo de la vida. Si estamos vivos tenemos que morir algún día y de alguna manera. Es cierto que a veces mueren los que menos esperábamos. Quizás diríamos en nuestra humana sabiduría murieron antes de tiempo, porque muchas veces mueren los hijos y los padres tienen que ver tristemente la muerte de sus hijos. Pero ese no es el punto. De una manera u otra habremos pasado por la pérdida de un ser amado. Quizás no de uno tan cercano, pero puede suceder. Puede suceder. El punto está, hermanos, en que no podemos negar el sufrimiento. No podemos evadirlo. No podemos decir, no, esto no está pasando y mantenernos en esa etapa, porque el sufrimiento y la superación del mismo tienen una etapa, ¿verdad? Y la primera etapa es la negación. No, esto no puede estar sucediendo. Pero la realidad es que sí sucedió. Entonces, bueno, hay que aceptar ese proceso de el dolor, el duelo, el luto, como algunos lo llaman. ¿Qué vamos a decir? No hay que guardar luto. No, me vale lo que haya pasado. Tampoco. Es absurdo. El luto es necesario. El luto es necesario y no se trata necesariamente de no sentir dolor, tratando de evadir de alguna manera el dolor. De hecho, el dolor es necesario en ciertos momentos de la vida. Cuando perdemos algo importante
sobre todo, como hemos dicho, a un ser querido. ¿Por qué? Porque el dolor es humano y se debe pasar por él, definitivamente. Lo que no podemos hacer es quedarnos en el dolor, es quedarnos perpetuamente allí en ese dolor y en ese sufrimiento. Porque en ese caso resultaremos en un padecimiento psicológico, hasta físico. Podremos enfermarnos también nosotros. No debemos en ninguna manera mantenernos en un estado de dolor y sufrimiento por toda nuestra existencia. Esto es lo que estaba haciendo la protagonista de la fábula. Ella no era capaz de superar la pérdida de su hijo y por eso pues lo arrastraba hacia todas partes y eso le impedía ser libre de ese asunto hasta que aprendió del maestro de que todos han pasado por la misma situación y ella se sintió definitivamente parte de todos y entendió que había que seguir viviendo. Esto no quiere decir que se olvide al ser amado de que ya no tengamos más dolor y sufrimiento. Eventualmente vamos quizás a tener momentos en que esa situación va a venir y nos va a entristecer nuevamente pues los recuerdos que tenemos, las fechas importantes, cumpleaños de esas personas, si es el cónyuge o el hijo, lo que sea, el día que nació, lo que sea, eso va a traer de momento una tristeza, pero seguimos adelante, ya hemos vencido el aspecto crónico del asunto. Entonces, enterrar el dolor, para aquellos que piensan que eso es algo que no debemos hacer porque estamos olvidándonos de nuestros seres queridos, no. Enterrar el dolor solamente implica que no vamos a estar en una situación de sufrimiento continuo, sino que hemos superado el asunto, hemos aceptado que es una situación que pasa a todos y hemos decidido pues seguir viviendo con esa situación. Hay personas que no lo superan definitivamente y se quitan la vida desesperadamente porque no pueden contener ese dolor. Pero ya eso es una situación enfermiza, por lo que debemos poner a un lado el asunto, seguir guardando a esas personas en lo más profundo de nuestro corazón, diríamos de una manera poética, que viven en nuestros corazones, porque realmente desde ese punto de vista nunca mueren, siempre están en nuestros pensamientos y por eso es que en algunas culturas, incluyendo la nuestra, se honran a los difuntos. ¿Cómo se honran? Trayendo a la memoria los logros, las alegrías, los momentos que vivimos con ellos, tanto de alegres como tristes, las enseñanzas que nos dejaron, las huellas que han dejado, el legado que nos han dejado. Y esa es una manera de mantenerlos vivos en nuestros corazones. Pero tenemos que continuar con la vida. Y para continuar con la vida de una manera saludable, tenemos que deshacernos del dolor crónico, puntual, que siempre está ahí. No, porque eso nos trae problemas muy serios a nuestra vida. Las cicatrices, amados hermanos, siempre van a permanecer y de vez en cuando nos podrán doler, pero tenemos que permitir que la herida cierre. Si alguien está en una situación de esta y no ha podido superarlo, mi consejo, además de que usted tenga la confianza en el Señor y su palabra y se agarre de Él, pues no es que Dios necesite ayuda, pero definitivamente hay situaciones que requieren del auxilio profesional. Si usted no lo ha logrado superar, pues visite a un consejero, a un profesional en estos asuntos y junto con esa persona y la búsqueda que usted haga del Señor pueda superar esta situación. Pero no se quede
estancado en el sufrimiento. Miren, hay una aflicción que le va a parecer rara. Usted dirá, bueno, solamente existen los adictos a las drogas o al alcohol o a alguna otra cosa. Pero lo que menos pensamos a veces es que hay una cierta adicción, una cierta propensión a sufrir. Hay gente que se victimiza y lo hace de una manera tan aguda y profunda que hasta siente inconscientemente quizás un beneplácito en eso, en considerarse víctima. Y son las personas que siempre están pues quejándose, lamentándose y pobre de mí que me ha pasado esto y nadie como yo en este asunto, esto es injusto. Y bueno, y la persona llega a crear de esa situación una especie de dependencia. No, entendamos como esta mujer de nuestra fábula, cuando ella fue y tocó las puertas de sus vecinos, encontró que no había una sola casa en la que no hubiera una pérdida de un ser querido. Porque definitivamente todos morimos, a todos nos pueden sorprender situaciones imprevistas de crisis. Y si le interesa este tema, pues quizás no tiene una iglesia donde asistir, le invito a que mañana nos visite en la iglesia de Surflores. Si vive aquí en San Antonio, pues vamos a predicar acerca de estas situaciones imprevistas y cómo es que nuestro Señor es capaz de ayudarnos, calmando las tormentas que eventualmente podamos estar atravesando. Que Dios les bendiga, que Dios consuele y fortalezca las vidas de todos aquellos que todavía no han superado una situación X, pero sobre todo estas, donde un ser querido se nos va. Y todos, digo, podemos testificar de eso de una manera u otra. Que Dios les consuele y fortalezca y la paz de Cristo sea con todos. Vamos a orar. Amante Padre, Dios de toda consolación, Señor, tú conoces en esta mañana la vida de cada uno de mis hermanos, la crisis, el dolor, el sufrimiento que puedan estar experimentando por una razón u otra. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que tú traigas consuelo y fortaleza a las vidas de mis hermanos. Quizás algunos no estén pasando por una situación de la pérdida de un ser amado, pero sí están teniendo, Señor, en su cuerpo una enfermedad crónica, o tienen que ser sometidos a intervenciones quirúrgicas por situaciones especiales de salud. Y esto ha robado la paz de ellos. Te pedimos, por favor, Padre amado, que tú traigas consuelo y fortaleza, que traigas esperanza a sus vidas, que ellos puedan saber que tú eres nuestro Padre amante, que está con nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida para ayudarnos a seguir adelante, Señor. Obra en esta mañana en cada hogar de la iglesia de Surflores y de todas las iglesias, Señor. Visita a las familias en su dolor y consuélales, mi Dios. Oh Dios eterno, gracias por la palabra tuya que nos llena de fe, de esperanza en ti, Señor. Y sabemos, como dice tu palabra, que si tú estás con nosotros, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Bendito sea tu santo nombre. Te lo suplico todo humildemente, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar. Les animo, si usted quiere hacernos llegar algún motivo de oración, pues estaremos con mucho gusto apoyándoles.
y no se sienta pues que usted es el único que pasa por momentos de dolor y sufrimiento, porque eso no es cierto. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.